Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a ver una conferencia que es de las más importantes porque siempre vamos a enseñar que tenemos que comenzar con la autoobservación de sí mismo. La autoobservación es el principio fundamental para empezar en el esoterismo, gnosis, como le quieran llamar, no importa el nombre en realidad, camino espiritual si quieren. Eh, o sea, un camino espiritual trascendental, ¿no? Porque hay muchos caminos, entre comillas, espirituales, pero son solamente meditaciones contemplativas o hay algunas herramientas que en realidad no nos llevan al despertar de la conciencia, nos llevan por ahí a, digamos, progresar un poco como moralmente, por decirlo así, pero no un cambio en las células, un cambio en las moléculas, o sea, un cambio real eh, y que implique cambios en nuestras eh, dimensiones, ¿no? O sea, tanto externas como internas, porque en total son 7 dimensiones. Siempre vivimos en la tercera dimensión y en la quinta dimensión cuando soñamos, pero no nos damos cuenta, seguimos dormidos y no hacemos nada para modificar nuestras propias dimensiones. Entonces la autoobservación es el punto inicial. Primero hay que aprender a autoobservarse y luego vamos a poder lograr conquistar la muerte psicológica, ¿no? Bueno, entonces el objetivo de esta conferencia, bien, el objetivo de esta conferencia es conocer y desarrollar el sentido que nos permite lograr una transformación radical. O sea, ¿qué quiere decir? Que la autoobservación es un sexto sentido, podemos decir, ¿no? Es un medio práctico para lograr la transformación radical. O sea, medio práctico porque implica una práctica en la autoobservación. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es la observación de sí mismo? La observación de sí mismo es un esfuerzo de atención hacia adentro. Es la atención dinámica dirigida hacia nuestro interior, ¿no? O sea, y vamos a ver que no hay otra manera de cambiar. O sea, hay muchas maneras prácticas para ir cambiando, pero se empieza con la autoobservación, ¿no? O sea, no es solo autoobservación, obviamente, sino luego de la autoobservación viene la eliminación del defecto, o mejor dicho, perdón, viene la reflexión, el juicio, el juicio crítico al defecto en cuestión y luego se va a dar la comprensión de ese defecto y luego sí pedimos eliminación para ese defecto. Ahora hay defectos más pequeños que se comprenden más rápido, ¿no? O por lo menos la necesidad de eliminarlo se nos da y pedimos muerte en ese instante. O sea, eso sería lo que es, bueno, la muerte en marcha, que se refiere a la eliminación de detalles del diario vivir. Pero no hay otras formas que no sea, digamos, muriendo, ¿no? Algunos piensan que leyendo libros ya se están observando, pero no. Entonces, bien, tenemos que darnos cuenta que una cosa es conocer, tenemos que plantear dos escenarios. Una cosa es conocer y otra cosa es em, saber, ¿no? O sea, otra cosa es observar. Porque yo puedo conocer, por ejemplo, que estoy sentado en esta silla, pero eso no quiere decir que la esté observando. Yo siento que estoy sentado, siento mi espalda, mis glúteos, todo. Uno se da cuenta que está sentado, pero no sé ni en qué silla estoy sentado, ¿no? No sé si estoy apoyado sobre la pared o sobre un respaldo, bueno. O sea, no quiere decir que esté observando la silla por el simple conocimiento de que estoy sentado en una silla. Y así es lo mismo cuando, por ejemplo, en un instante nos encontramos en un estado negativo, por ejemplo, o estamos preocupados por algún problema, etcétera. Pero eso no quiere decir que estemos observando ese estado
de desánimo, de desasosiego, o hasta un estado de agrado puede ser también, un estado de euforia, estar muy contento, descontroladamente y uno no se está observando tampoco. Entonces podemos estar preocupados por algún asunto propio o ajeno, que lo sentimos propio, y sentir desasosiego, incertidumbre, bueno, distintas emociones que uno puede sentir, pero nunca estar observando eso, ¿no? Bien, entonces puedo estar fastidiado, no me gusta, por ejemplo, ¿no? Acá como dice este ejemplo, em, no me gusta el agua fría, no me gusta ir a compras, no me gusta que la gente hable mucho, etcétera. Entonces eso nos hace reaccionar hacia el exterior o hacia las personas, pero mm, no nos estamos observando, porque cuando estamos observando para afuera, nos, se nos pierde la conciencia, nos dejamos de autoobservar a nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender que el conocer es pasivo, no requiere esfuerzo, ¿no? O sea, por lo menos no un conocimiento verdadero, sino un mero, digamos, una mera atención muy, eh, digamos, muy primitiva, muy superficial, ¿no? Es conocer y listo. Sí, sé que estoy enojado, pero no sé por qué me enojo, cuándo me enojo, por cuáles son los motivos, cuándo fue la primera vez que me enojé, cuándo creé a ese defecto del enojo, que es de vidas pasadas, ¿no? O sea, pero no, no conozco mis vidas pasadas tampoco. Entonces hay un desconocimiento total de por qué reaccionamos y peor, nos sentimos orgullosos de algunos defectos. Entonces nos enorgullecemos de que, yo soy así, me hago respetar, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta de la inconsciencia y de que, digamos, no es útil. Hay defectos que no nos son útiles, o por lo menos no nos son útiles para despertar la conciencia. No son útiles para conseguir determinadas cosas, pero cuando uno en un momento puede darse cuenta del defecto, se da cuenta que lo tiene que eliminar, que no es útil, que nos gasta la energía, que nos consume energía sexual, que es la que nos da, digamos, el tiempo también de vida que tenemos. Entonces también estamos acortando nuestra vida con cada defecto, ¿no? Bien. Entonces, conocer es pasivo, ¿no? Yo me puedo dar cuenta de que soy tímido, tengo miedo, me enojo por tales cuestiones, reacciono mal cuando pasan determinada cosa, o cuando hacen o me hacen tal cosa, pero no me estoy observando. En cambio, la observación de sí es activa, es algo que requiere un esfuerzo. Por ejemplo, sentimos antipatía por alguien, nos cae mal, y nosotros, si nos preguntan, ¿pero por qué te cae mal? No, porque yo sé cómo es tal persona. Entonces, pero no. Ahí es donde nos equivocamos. No sabemos cómo son las personas. Por más que juremos por nuestros familiares que conocemos a la persona, en realidad no conocemos ni siquiera a nosotros mismos, mucho menos vamos a conocer al otro, y el otro tampoco se conoce a sí mismo, entonces solamente sacamos siempre conjeturas por los aspectos externos y por las impresiones del exterior que recibimos de esa persona y juzgamos y criticamos y ahí decimos, esta persona es así, es asá, es asá, y no sabemos ni cómo es, ni qué es lo que siente, ni piensa, ni cuáles son sus objetivos, ni por qué hace lo que hace. Y eso nos mantiene la conciencia dormida, porque el que está reaccionando en nosotros es un defecto. Por ejemplo, acá vemos este defecto, este defecto. Hay defectos que están, digamos, manejando tal vez a otros defectos. Entonces no sabemos ni por qué nos enojamos a veces y qué es lo que está detrás de eso. Que hay algún resentimiento, que estamos buscando, no sé, dinero, estamos buscando llamar la atención de alguien, estamos buscando quedar bien, tenemos miedo del qué dirán los demás, entonces me comporto de tal manera, pero en realidad por dentro siento otras cosas y así. No nos estamos autoobservando. Siempre nos creemos buenos y muy justos cuando en realidad nos falta mucho por aprender y conocernos. Entonces, pensamos que conocemos a la persona y la criticamos, pero
no nos estamos dando cuenta de que eso que nos molesta de esa persona es algo que descansa en nuestro interior, es algo que reacciona. ¿Por qué me molesta eso y por qué reacciona tanto? Porque tengo el mismo defecto que esa persona, tal vez. O hasta a veces puedo tener el defecto contrario, pero también sigue siendo un defecto, ¿no? Bueno, entonces es 100% activa la observación, la autoobservación, perdón. Y es un medio de cambio, es un medio para modificarnos a nosotros mismos. Pero el conocer que es algo pasivo no es algo para modificar, no nos va a llevar nunca a modificar nada. Y además, eh, también cabe comentar que la atención dinámica proviene del lado observante, o sea, cuando nosotros nos estamos autoobservando, estamos desdoblándonos en observador y observado. Eso es lo más importante para conseguir, ¿no? Tenemos que conseguir desdoblarnos en la atención, o sea, dividir la atención. Observador del lado de la conciencia, concentrados también en el corazón para autoobservarnos, y el observado va a ser el defecto que en ese momento se nos está manifestando, pero que si nosotros estamos en vigilia vamos a observar y no se va a manifestar el defecto porque no le vamos a permitir que se manifieste, sino que vamos a estar observándolo, pero vamos a estar sintiendo todo ese revoltijo en el estómago, el nudo en la garganta o lo que estemos sintiendo cuando se manifiesta ese defecto, ¿no? Voy a silenciar esto. Entonces es importante aprender a autoobservar si vamos a sentir realmente que estamos como mirando nuestra película, la película de nuestra vida, pero sin ser partícipes, sin dejar que se nos esté manifestando todo el tiempo los defectos, todo el tiempo enojándonos, sintiéndonos bien, sintiéndonos mal, recordando, preocupándonos por todo. Tenemos miles de preocupaciones, miles de recuerdos, incentivos, fracasos, fraude, etcétera. Entonces tenemos que estar observando de una manera con la mente aquietada, ¿no? Eh, entonces ahí vamos a comprender que el conocer es pasivo y que cuando nos estamos autoobservando es un acto consciente, es un acto donde podemos, digamos, estar con un silencio interior y del lado de la conciencia que nos va a permitir autoobservar y comprender, porque cuando más empezamos a usar la autoobservación, más vamos a empezar a comprender detalles pequeños y de tantos detalles pequeños vamos a poder comprender en gran cantidad, porque hay varios detalles, ¿no? Bueno, ¿qué más? Entonces, cualquier persona puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Claro, obviamente yo puedo decir, ah, yo soy una persona muy miedosa, ¿no? O no, soy muy enojón, pero en realidad, por ejemplo, soy enojón, pero uno, si se autoobservara, se da cuenta que ese enojo viene de un miedo que está atrás. Ah, me enojo con mi hijo, sí, pero porque tengo miedo que le pase algo, que esto, que lo otro, etcétera, etcétera. Miles de pensamientos que desatan miles de emociones y todos descontrolados sin nunca cuestionarnos nada. O si nos cuestionamos, dijimos, sí, estuve mal. Bueno, chao, ¿qué me importa? Y sigo haciendo lo mismo. Sigo pidiendo perdón 80.000 veces y nunca cambio. ¿Por qué? Porque realmente no me estoy observando, solamente es un conocimiento por encima. Es una observación mecánica. Entonces acá viene un punto importante también. Una cosa es autoobservarte. La persona puede decir, ah, yo me autoobservo, sí. No, no. Una cosa es la observación mecánica, que también es real. Y eso no nos sirve, la observación mecánica. Sino que hay que aprender a llevar la atención realmente hacia el interior y sintiendo que estamos teniendo que hacer hasta un esfuerzo, ¿no? Para mantener esa autoobservación. Si no, no estamos autoobservándonos. Hay que hacer un esfuerzo de atención hasta que se pueda naturalizar, porque la autoobservación es un sexto sentido que está atrofiado por falta de uso, ¿no? Entonces hay que empezar a practicarlo. Es como todo, es como un miembro que no se usa, una pierna que se dejó de usar y uno está con muleta, después tiene que volver a empezar de cero. Bueno, nosotros estamos en el cero mismo, entonces tenemos que empezar a practicar la autoobservación para realmente desarrollarla.
Bueno, cualquier persona puede decir yo soy bueno, yo soy malo. No, si uno realmente se autoobserva, uno no se va a sentir bueno porque va a decir, no, cuando alguna vez dije que era bueno, en realidad entonces me equivoqué porque yo molesté a tal persona cuando era niño, o a mi hijo, a mi hermano menor o mayor, o lo que sea, mentí, robé, traicioné, etcétera. Entonces uno empieza a realmente observarse como si fuese en tercer persona, ¿no? Y siendo sincero con uno mismo y uno se va a dar cuenta que uno en este mundo, digamos, no está siendo tan útil como pensaba o no es tan bueno como pensaba o hasta a veces por omisión también hacemos, digamos, un mal dejando pasar cosas cuando podríamos haber hecho algún bien. Y bueno, uno tiene que comprender, ¿no? Se va a dar cuenta que no tiene méritos de ningún tipo. eh, y va a observar un montón de defectos de lujuria, de intenciones, digamos, ocultas, porque siempre hay defectos que no nos podemos ver porque nos falta la autoobservación, entonces no los estamos viendo. Pero cuando uno empieza a practicar va a empezar a ver cada vez más y cada vez más defectos y va a aprender a profundizar más en los defectos, ¿no? Y va a darse cuenta de que, tengo este defecto, también tengo este otro, tengo codicia entonces, tengo envidia realmente, tengo esto, tengo lo otro, etcétera, etcétera, orgullo, etcétera. Entonces, bien, tenemos que descubrir a los distintos yoes en acción, ¿no? Como decía. ¿Qué es en acción? Quiere decir, bueno, eh, llego a mi casa del trabajo cansado con esto y ya, bueno, pasa algo que me dice mi señora y reacciono mal y ya contesto mal, también a mi hijo, bueno, basta, estoy cansado de esto, no me molesten. Y uno no se está autoobservando, está como un robot mecánicamente reaccionando y ahí en acción es cuando uno dice, no, se está autoobservando, no, madre mía, eliminame este yo. Cuando ya reaccionó el defecto, ya es tarde, pero ahí le pedimos muerte a ese defecto para calmarnos y dejar de reaccionar, autoobservarse, darse cuenta, no, me voy a serenar, voy a hablar, voy a hablar calmado. O cuando generalmente uno se calla la boca, cuando uno ya reaccionó mal con un defecto y se autoobserva y se da cuenta, empieza a pedir, madre mía, matame este yo, madre mía, matame este yo. Ahí le da como un garrotazo al defecto y se vuelve otra vez sereno, ¿no? Como cualquier, digamos, maestro iluminado que ya tiene obviamente la conciencia despierta, no tiene defectos, obviamente que, digamos, todo lo que hace lo hace con conciencia, no con defectos, y generalmente están siempre en una forma serena, ¿no? Y una forma serena legítima, no una forma serena porque tengo un yo místico que me hago el bueno, no, porque realmente no tienen defectos. Entonces, esa es la pauta, ¿no? Empezar a autoobservarse en el día a día y ver cada reacción que tenemos. Tenemos miles de reacciones. Por eso acá estamos viendo en este gráfico cómo nuestra envoltura seminal cargada de defectos, que son energía que, digamos, se va consumiendo y que cada defecto que viene de la quinta dimensión se apodera de esa energía que en definitiva la primordial energía es energía sexual que se convierte luego en energía emocional, energía vital, energía mental y energía motriz. Energía emocional, creo que no lo dije. Bueno, entonces van a estar actuando esos defectos, nos usan nuestro cuerpo, lo usan, se nos meten en los distintos centros, el centro motor, centro mental, instintivo, etcétera, y nos hacen actuar como robot y no nos cuestionamos nada. O sea, somos marionetas de nosotros mismos, de esos defectos que son como nuestros hijos que hemos creado y por lo tanto siguen actuando porque están vivitos y coleando, ¿no? Entonces, tenemos que observar de instante en instante, o sea que estamos hablando de que hay que autoobservarse las 24 horas del día, ¿no? O sea, cuando uno está en vigilia y hasta cuando uno está en los sueños, si uno aprende a desdoblarse conscientemente, también va a estar autoobservándose, ¿no? Bien, entonces vamos a comprender que cada uno de estos defectos tiene atrapado un porcentaje de conciencia. Y ahí vamos a decir, arrepentirnos de haber creado este defecto, el defecto de impaciencia, ¿no? Eh, de distintos tipos de impaciencia, porque hay miles de yoes impacientes, no es uno solo, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, impaciencia con mi hijo, impaciencia con mi mascota, impaciencia con mi mujer. Cada uno de esos defectos
son miles, ¿no? Por más que sean pequeños. Y hay algunos mucho más grandes. Entonces voy a decir, no, madre mía, eliminame este yo. No quiero ser más impaciente. Madre mía, eliminame este yo. No quiero ser más grosero. El yo que insulta, el yo fumador, el yo borrachín, el yo, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de defectos, ¿no? Eh, entonces, vamos a decir, ¿qué es lo que hace este defecto, ¿no? ¿Por qué me está haciendo decir, me está haciendo desear, me está haciendo sentir? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su ira, etcétera? Y ahí vamos a ver todo un tren de pensamientos, ¿no? Deseos, pasiones, comedias, dramas, tragedias, ¿no? Mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, lascivia, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a estar como un guerrero vigilante y observando cada defecto que asoma a la cabeza, pum, le vamos dando. Y pedimos, madre mía, eliminame este yo, o como le quieran decir, ¿no? Esta frase no tiene que ser literal, sino uno puede decir, Dios mío, sacame esto, Dios mío, elimíname esto. Lo importante es que tiene que morir el defecto, ¿no? Porque también lo dijimos en otra conferencia, cuando muere el defecto se libera lo nuevo, se libera la conciencia que estaba atrapada. Porque hay un axioma fundamental, es por ley, la ley natural, de que cuando algo muere es para que vuelvan a ser algo, ¿no? Algo nuevo, algo se termina, pero algo nuevo comienza. Digamos, cuando uno muere físicamente, eso está dando la pauta del comienzo de otra existencia, otro nacimiento, otro niño que va a volver a nacer, aunque si esa persona no eliminó defectos, va a volver a nacer con los defectos, ¿no? Pero lo que es importante es que algo que muere, que se desintegra, el cuerpo físico se va a descomponer, lo único que se mantiene es la montura seminal con los defectos, ¿no? Pero la muerte es el fin de algo y el nacimiento de algo. Entonces, eliminando los defectos, vamos realmente a transformarnos, a ir liberando esa conciencia que está atrapada. Bien, otra cosa importante, cuando nosotros em, vamos a dormirnos, a veces sucede que hay una transición en el momento en que nos estamos por quedar dormidos y se manifiesta la quinta dimensión. Entonces, podemos llegar a escuchar voces. Si estamos atentos, escuchamos voces que hablan entre sí, que nos hablan más fuerte, más despacito, más fuerte. Y esos son los yoes, eso que sentimos como unas conversaciones, son nuestros defectos que cuando nuestro cuerpo físico tiene que descansar, eh, van a salir de nuestro cuerpo los defectos y se van a meter en la quinta dimensión. Entonces ahí también tenemos otra práctica, otro momento en que tenemos que estar atentos y vamos a darnos cuenta cómo esos defectos son los que están saliendo y ahí nos damos cuenta, wow, tengo un montón de voces en mi cabeza, esos son los defectos, ¿no? Y además, a veces uno se da cuenta que ya está como empezando a soñar, pero está despierto, pero dormido, y todas esas, digamos, fórmulas, esas, digamos, imaginación que se va dando, esas proyecciones son las que van generando los defectos, y tenemos que observar para darnos cuenta de que es algo agregado a nosotros mismos que podemos eliminarlo. Bien. ¿Qué más? Entonces, ahora vamos a ver, eh, podemos definir que nos encontramos entre dos mundos. Eh, un mundo exterior y un mundo interior, ¿no? Y bueno, ¿cómo es esta cuestión? A través de 5 sentidos, ¿no? Podemos percibir el mundo exterior. Eh, y a través de el sentido de la autoobservación podemos percibir el mundo interior. Este es el único sentido que nos importa, la autoobservación. Después, bueno, la observación externa también requiere atención. Si uno está en una clase, tiene que poner atención, escuchar bien, observar para aprender. Si no, no va a aprender nada. Y en el interior pasa lo mismo. Si uno no se autoobserva nunca, va a seguir siendo el mismo personaje lleno de defectos, inconsciente, dormido, que andamos por el mundo como robots, como marionetas de nuestra mente, que nuestra mente nos maneja, nos mantiene cambiando de pensamientos, de teorías,
nos mantiene acumulando conceptos, informaciones del mundo sin comprender realmente, solamente acumulando conceptos. Los conceptos son limitativos, ¿no? Entonces, perdón, limitantes. Entonces, tenemos que separar, ¿no? Que hay un mundo externo, que bien podemos, cuando ponemos atención, podemos aprender, pero para el interior nunca estamos poniendo atención, nunca nos autoobservamos. Entonces, hay que empezar a practicar para poder conocernos, si no, no lo vamos a lograr. Entonces, observar es para el exterior y autoobservarse es muy distinto, ¿no? Eh, bien. Entonces, cuando... Por eso es algo difícil, ¿no? Empezar con la autoobservación, porque es algo que nunca estamos acostumbrados a hacer, entonces requiere de práctica, ¿no? Entonces, bueno, el punto de partida para la ciencia oficial es lo observable, ¿no? Para el mundo exterior, observando moléculas, átomos, etcétera. Pero para el mundo interior, para sí mismo, para trabajar y transformarse a sí mismo, el punto de partida es la autoobservación. Entonces, el conocimiento que nos va a transformar realmente jamás nos va a poder, se va a poder conseguir con la observación externa, ¿no? A ver si se entiende más. Entonces tenemos que decir, alguien puede envejecer enfrascado entre los dogmas de la ciencia oficial, estudiando, como decía, células, átomos, moléculas, soles, estrellas, la materia, etcétera, etcétera, procesos físicos, químicos, biológicos, pero sin cambiar a sí mismo, ¿no? Sin experimentar nada dentro de sí mismo, siendo al fin y al cabo una persona cada vez más mecánica, cada vez más reaccionaria, cada vez con más defectos, cada vez más cascarrabia, etcétera. Entonces, para cambiar a sí mismo, sí o sí se hace falta empezar con la autoobservación. Es el único medio para modificar el interior, ¿no? Bien. Entonces, el verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Bien, también tenemos que decir que así como hay dos mundos, entonces quiere decir que hay dos conocimientos. Un conocimiento externo, que no nos interesa, y hay un conocimiento interno, que es lo que nos interesa. Por eso, como está en el templo de Apolo, en Delfos, en Grecia, hay una inscripción que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entonces, bueno, la observación, ya dijimos, es un medio para cambiar las condiciones exteriores del mundo, ¿no? Para modificar una piedra, inventar una máquina, una grúa que levante una roca, bueno. Pero la autoobservación interior es el medio para cambiar interiormente, ¿no? O sea que, em, así como se hace falta aprender a caminar en el mundo exterior, poder manejarse bien, no cometer errores, no asociarse con personas perversas o que nos puedan perjudicar. Asimismo, en el mundo interior es lo mismo, uno tiene que aprender a caminar en ese mundo interior, tiene que aprender este, a poder conocerse, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay, tenemos que afirmar también que, bueno, está el conocimiento externo y el interno, y que a veces podemos llegar a confundirnos. Uno puede, por ejemplo, meterse en alguna escuela pseudo esotérica y pensar que, este, que todo lo que es observable nos puede llevar a modificarnos a nosotros mismos. Uno puede confundirse y leer libros y pensar que eso ya nos está cambiando. No, para cambiarse a sí mismo hay que practicar y la primera práctica que uno tiene que realizar es la autoobservación. Y créanme que cuesta, en un principio uno piensa que es fácil, pero no. Ah, sí, a ver, me voy a observar. Ah, yo soy así, soy así. Ah, listo, bueno, soy un poco impaciente. Bueno, voy a dejar de ser impaciente, listo, ya está. No. Porque si uno realmente se... Las personas que llegan a la autoobservación, aunque sea un instante en su vida, quiere decir que quieren cambiar. Y si quieren cambiar, quiere decir que han
tenido realmente una ayuda de su ser interior para poder autoobservarse, una pizca aunque sea. Entonces, luego uno tiene que seguir esforzándose y, digamos, perfeccionando y refinando cada vez más la autoobservación, ¿no? Y la misma autoobservación, cuando uno empieza a eliminar defectos, eso nos va a dar más, todavía más comprensión, ¿no? Más facilidad para comprender y seguir autoobservándose. Entonces, bueno, eso, pongamos una diferenciación en lo que son esas doctrinas donde nos enseñan a meditar, podemos leer libros sagrados, pero no experimentar ningún cambio interior, porque los cambios interiores realmente se dan con las prácticas, y la práctica más importante es la muerte psicológica, si no, no vamos a cambiar nada. Bien, entonces, bueno, acá lo que les decía, ¿no? Tenemos que desdoblarnos en observador y observado. Es decir, así como alguien que está vigilando, por ejemplo, podemos usar la alegoría de un vigilante que está en una torre, están en guerra, entonces tiene que ir mirando para todos lados con el arma donde se asoma algún soldado y ahí matarlo. Bueno, así tenemos que hacer, estar observándonos todo el día. Cuando aparece ahí algún defecto, ahí estamos, por ejemplo, hablando con alguien y me estoy autoobservando cómo hablo, qué es lo que digo, qué es lo que siento, lo que pienso, o sea, observando mis 5 centros inferiores. Observando eso, me voy a dar cuenta cuando reacciono y reacciono mecánicamente, ahí voy a poder decir, ah, bueno, madre mía, matame este yo, ¿no? Aunque uno le diga mentalmente, ¿no? Pero ahí ya estamos realmente dando batalla. Y así vamos a poder eh, ir despertando gradualmente la conciencia. Entonces, el observador es la conciencia. Cuando uno aprende a autoobservarse, está parado del lado de la conciencia, del íntimo, del ser interior. Y lo que va a estar observando son todos esos defectos, pensamientos, emociones, reacciones mecánicas. Bien, entonces hay algo importante que tampoco nos damos cuenta que los pensamientos, las ideas, las emociones, los anhelos, esperanzas, desengaños, todo eso es interior, aunque sea invisible para los sentidos ordinarios, comunes, pero es más real para nosotros que la mesa del comedor o los sillones de la sala, ¿no? O sea, todos los pensamientos y las emociones son más reales que una bicicleta que tengamos, que la mesa, la silla, aunque sean palpables, porque vivimos mucho más tiempo en el mundo interior que en el exterior. Vivimos todo el tiempo en nuestro interior pensando, tenemos secretos, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etcétera, etcétera. Tenemos fantasías, imaginamos lo que queremos. Entonces vivimos siempre en el mundo interior, pero no lo estamos observando, estamos siendo como esclavos de todo eso, ¿no? Sin darnos cuenta de que son agregados psicológicos, de que en vidas anteriores, hace miles de años, venimos creándolos desde el reino mineral, vegetal y animal, y también desde el reino humano, porque tengamos en cuenta de que si llegamos a este conocimiento, generalmente todos ya pasamos la vida número 54 como ser humano, porque ya estamos con bastantes defectos cargados, porque Anubis es el que se encarga de ir pasándonos de existencia. Cuando ve que ya tenemos muchos defectos, nos van, digamos, cambiando de vida hasta que llegamos a alguna vida en donde se nos da el conocimiento. Y si tenemos muchos defectos, ya podemos empezar, porque antes, si somos chispas muy inocentes y no tenemos tantos defectos, no tenemos todavía la materia prima para trabajar, sacar la sabiduría del mal. Bueno, entonces, eh, el que quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o de la galaxia en cual vive, tiene que conocer primero su mundo íntimo, sus propios mundos internos, ¿no? Y así vamos a conocer el exterior, porque tenemos todo un mundo en nuestro interior, ¿no? Entonces, si nos conocemos y aprendemos también a desdoblarnos y conocer las distintas partes de nuestro ser y hasta poder charlar con algún maestro o con nuestro Padre Divino y Madre Divina, vamos a ir de a poco conociendo también el mundo exterior, pero
viene después, viene por añadidura, ¿no? O sea, un maestro primero tiene que despertar la conciencia a través de los tres factores, modificándose interiormente, y luego viene el conocimiento externo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es la autoobservación? El sentido de observación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana, en todos nosotros, ¿no? Porque es una época decadente, degenerada y tenebrosa en la cual vivimos. Ya, digamos que esta raza, que es la quinta subraza de la sexta raza, estamos degenerados y perdimos mucho anhelo espiritual. El espiritualismo ya está perdiendo, digamos, fuerza realmente. O lo que hay, sí hay como un pseudo esoterismo, pero no un verdadero esoterismo. Bueno, entonces a medida que perseveremos en la autoobservación, vamos a ir agudizándola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos autoobservar? Bueno, hay un ejemplo también de otra conferencia que dice, bueno, pasa una persona de sexo opuesto por la calle y uno ve en el centro sexual, si se está autoobservando, observa esa sensación de excitación, por ejemplo. Inconfundible. En el centro instintivo, que está justo arriba del sexual, se descubre esa atracción, ¿no? En el centro emocional se va a sentir enamorado, enamoramiento, ¿no? Una atracción. Y también una emoción, ¿no? Y en el centro intelectual ya uno va a ver todas las imágenes mentales que se van formulando, uno va a imaginar escenas de lascivas, escenas sexuales, y en el centro motor ya va a actuar, va a la acción, con el yo tal vez conquistador, el yo coqueteo, va a tener acciones dirigidas a coquetear y con el habla va a tratar de persuadir a la persona para conquistarla, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar en un instante de nuestra vida, en 10 minutos, todo lo que nos pasa por el interior y la cantidad de defectos que nos están manejando, ¿no? Mecánicamente, sin darnos cuenta, ¿no? Sino estamos tan, digamos, dormidos que realmente pensamos que somos así y que no hay nada para modificar, ¿no? Bien, entonces vamos a poder hasta observar las órdenes que dan los yoes, ¿no? Los defectos nos hablan y nos dicen, bueno, hace esto, dale, anda, acércate, habla, esto, lo otro, etcétera. Y así somos, ¿no? Seres mecánicos manejados por nuestra propia mente. Bueno, entonces vamos a cerrar con esta frase. Voy a ver si puedo ponerla en pantalla completa. Nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Tenemos que comprender realmente esto, ¿no? Cómo realmente estamos enfrascados y dominados por nuestros defectos. Estamos viviendo el mundo exterior con nuestro cuerpo de carne y hueso y nada más. Pero no estamos presentes. No estamos ni siquiera presentes en la tercera dimensión. Y estamos cocinando y estamos pensando en otras cosas. Estamos lavando los platos y estamos pensando y sintiendo otras cosas. Recordando lo que no hicimos, recordando cosas que tenemos que hacer más adelante y proyectando hacia el futuro. Y nunca estamos en el aquí y ahora presentes. Siempre estamos dormidos. Eso tenemos que empezar a entender y darnos cuenta cómo somos seres no logrados y con la conciencia dormida. Abajo. Y bueno, por último les dejo todos los contactos, los links que tenemos para, digamos, las vías de comunicación. Pueden buscar las conferencias que ya están grabadas en YouTube. Hay 2 ciclos ya grabados. También hay unas conferencias en modalidad de entrevista. Bueno, después pueden buscar en Facebook. Hay distintos Facebook de conocimiento de sí mismo Argentina, etcétera. También en Instagram, en Play Store pueden también leer las conferencias. Pueden escribirnos a estos WhatsApp para meterlos en el grupo de WhatsApp. También los invito a la página web conocimientodesi.com.ar, donde ahí pueden descargar las conferencias en formato PDF. Están cargadas en un drive.